Aló. Buenos días, querida iglesia. Vamos a ubicarnos en Romanos 1:21. Nos vamos a colocar sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos en este día, Señor, conocer de tu palabra y de tu verdad, mi Dios. Te pido, Señor, que esta palabra sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. Revélanos, Señor, esos secretos escondidos que tienes en tu palabra, mi Dios. Y permítenos, Señor, obedecerte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, Señor. Hoy, amado Dios, te damos las gracias por darnos la vida y la oportunidad, Señor, de instruirnos, Dios mío, en tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, oh Padre bueno. Leemos tu palabra en Romanos 1:21 al 32. Y la leemos en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder de tu Santo Espíritu. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Amén y amén. Pedimos disculpas, el boletín salió con el nombre de la enseñanza del domingo pasado. Fue un error del sistema. Fue un error del sistema. El título de hoy es El árbol de Navidad y su origen. Vemos en Romanos, los que acabamos de leer, 1, 21 y 22, y vamos a rescatar allí el versículo 25. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Para descubrir el origen del árbol de Navidad, nos vamos a remontar hasta el segundo y tercer milenio antes de Cristo. En aquella época, los pueblos indoeuropeos
que se expandían por Europa y Asia celebraban el nacimiento del dios de la fertilidad, adornando un árbol perenne, y según coinciden los historiadores, este podría tener su origen en las celtas de Europa Central, quienes acostumbraban usar árboles para representar el nacimiento de Frey. ¿Quién era Frey? Frey era el dios del sol y la fertilidad, y este iba adornado y era llamado el divino Yggdrasil. Divino Yggdrasil. Entonces vemos que eso se remonta. El árbol de Navidad no es de ayer, no es de antier, no es desde hace 100 años, es de hace de miles y miles de años. En Éxodo 24 al 5, todos lo conocemos en esta iglesia. Es el segundo mandamiento. Fue lo que escribió el Señor con su dedo, y Él dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En ese versículo y en ese mandamiento, que todos lo sabemos, el Señor dice que no nos debemos hacer imágenes de nada, de ninguna cosa que está allá en el cielo ni la que está aquí en la tierra. Porque el Señor dice que Él es celoso y visita la maldad de lo que hacemos nosotros hasta la tercera y cuarta generación. Y en muchas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y deberíamos mirar qué es lo que realmente nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos adoraban y ante quién se arrodillaron. Sin embargo, el cristianismo consideró que como el árbol era una tradición, aunque pagana, no podían desarraigarse tan fácilmente. Así que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, en el año 1605, reemplazó uno de los árboles que representaba a estos dioses paganos. Entre ellos estaba Odín, por un pino para honrar al Dios cristiano. Miren cómo sutilmente engañaron y nos engañan aún en nuestros tiempos. Y allí tipificaban en ese árbol como el árbol del paraíso. Y en ese árbol colgaban las manzanas, simbolizando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esas luces colocaban velas que representaban la luz de Jesucristo. Todo lo iban haciendo sutilmente para que el cristiano no se diera cuenta de lo que estaba realmente pasando. En Jeremías 10, 3 al 5, nos dice el Señor allí: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, dice el Señor, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Allí en Jeremías el Señor nos dice: estas costumbres son vanidad. Ese árbol que colocamos no tiene ningún tipo de poder.
No es que hay una tradición ahorita que si yo no lo coloco durante 7 años seguidos, entonces me vienen las maldiciones de no sé qué cosa. Que yo tengo que terminar esos 7 años colocando el árbol o colocando el pesebre o no sé qué otra cosa, porque si no, entonces nos llega la maldición de las 7 plagas. Aquí claramente lo dice el Señor, que no tienen ningún poder, ni para hacer bien, eso no te va a traer bendiciones, ni para hacer mal. Hoy día, tercamente se recuerda con el símbolo del árbol el nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre, y se reemplazó a las manzanas por bolas de vidrio. En 1858, en el norte de Francia, cuando hubo una sequía que paralizó el crecimiento de las manzanas, entonces para reemplazarlas, porque no había cosecha, contrataron una fábrica para que hiciera bolas de vidrio, de colores, la roja, la blanca, la dorada, todas y cada una de estos colores tiene un significado. El rojo simbolizaba el pecado original, las blancas representan la pureza, las doradas representan las riquezas, las plateadas, prosperidad, las verdes, esperanza, y el azul, arrepentimiento y reconciliación. Fíjense ustedes cómo a través de esos colores que nosotros colocamos y que colocábamos allí en el árbol de Navidad, todo tiene un trasfondo. Deuteronomio 13 al 14 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El Señor ya sabía, se lo dijo al pueblo de Israel, y todo esto se escribió en el Antiguo Testamento para ejemplo para nosotros los cristianos hoy en día. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No podemos adorar a dos señores. No podemos estar en el mundo y estar con el Señor. Tenemos que escoger. O adoramos o servimos al mundo o servimos al Señor. Ahora miremos una cosa. Toda esta fiesta se hace en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver, porque el Señor no deja nada al aire. Vamos a ver si es cierto que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. La Escritura nos dice, allí en Lucas 1:36, el tiempo preciso en que Isabel quedó embarazada. ¿Cierto? He aquí, dice la palabra ahí en Lucas 1:36, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a saber en qué mes era? Pudo haber sido enero, febrero, marzo, no sé, ¿cómo vamos a saber? Bueno, la misma palabra nos lo va a decir. Para saber en qué mes del calendario hebreo, aquí les traje, no sé si alcanzan a ver los que están allá del otro lado. Estos son los meses del calendario hebreo y estos son los meses del calendario gregoriano donde nosotros estamos. Entonces, en Lucas 1:5 dice la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y ese nombre lo vamos a tener pendiente, de la clase de Abías. Entonces, Zacarías era de la clase de Abías. ¿Listo? Clase de Abías. Y dice la palabra que su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y vamos a analizar específicamente la frase del grupo de Abías. ¿Por qué exactamente nos decían que Zacarías era del grupo de Abías?
Pero ¿cómo vamos a saber en qué fecha oficiaba el sacerdote Zacarías, cierto? ¿Cuándo recibió el anuncio que su esposa Elizabeth tendría un hijo? El profeta David, antes, ya en su ancianidad, estableció de acuerdo a la cantidad de las casas paternas sacerdotales, descendientes del sacerdote Aarón y de sus hijos, Eleazar e Itamar, 24 turnos. Estableció 24 turnos. Solamente con los hijos de Aarón, recuerdan que él era de la tribu de Leví, que eran los únicos encargados de oficiar en el templo. Entonces, dice la palabra, allá en Primera de Crónicas 24:10, dice que la octava, cuando David repartía estos 24 turnos, dice que la octava semana era para los del grupo de Abías. ¿No se ve el azul? Qué pena con toda la gente. Bueno, entonces, el grupo de Abías le tocó el octavo turno, y este grupo era al que pertenecía el sacerdote Zacarías. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Sí? Bueno. Cada turno de estos 24 servía una semana cada 6 meses. ¿Y cuándo empezaban? Ellos empezaban el primer mes lunar hebreo. Y el primer mes lunar hebreo se llama Abib Nisan, que corresponde en nuestro calendario al mes de marzo y de abril. Ellos empezaban aquí la primera semana, como eran 8, pues había que contar los 7 primeros grupos, y en la octava semana iban los del grupo de Abías, que entre estos estaba el sacerdote Zacarías. El mes Nisan comenzaba entre 14 y 16 de marzo. A ese mes le sumamos las 7 semanas anteriores que servían los otros grupos para que llegara a la octava semana del sacerdote Zacarías. Más o menos correspondía al mes de Sivan, acá, contando las semanas, porque ellos empezaban a mitad de este mes, se contaban 7 semanas de los grupos anteriores, y en la octava semana le correspondía al sacerdote Zacarías más o menos en el mes Sivan. Les correspondería entre el 6 y el 10 de mayo, fecha aparente, donde comenzaría su turno y concluiría su turno entre el 14 y el 17 de mayo. Los turnos en esa época comenzaban el sábado a las 6 y terminaban el siguiente sábado a las 6 después del Shabbat o Shabbat. En Lucas 1:13 vemos nosotros que allí el ángel le anuncia a Zacarías que su esposa tendría un hijo y llamaría su nombre Juan, ¿cierto? O sea que se lo anunció en el mes de Sivan. En Lucas 1:23 la palabra nos dice allí que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, y en el 24 dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. En Lucas 1:26 dice que cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, es decir,
Si nosotros miramos, en este mes se le anunció y contamos 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? En el mes de Kislev, que corresponde en el gregoriano, en el mes de noviembre y diciembre, se le aparece el ángel a la Virgen María. Y dice que se le apareció y le anunció a María que tendría un hijo y llamaría su nombre Jesús, ¿cierto? Y el versículo 31 de ese Lucas dice, ahora. No fue que le anunció a María y María se quedó esperando allí 3 días, 5 días. Dijo, ahora concebirás, le dijo el ángel, ahora. En el versículo 56 dice que María visita a Elizabeth y se quedó como 3 meses allí, ¿cierto? Entonces, si vamos aquí, donde estamos en los 6 meses, María se fue para donde Elizabeth y duró allá 3 meses. 1, 2 y 3. En el mes de Adar. Se supone que aquí a los 3 meses completó Elizabeth los 9 meses de embarazo y Juan el Bautista nace en este mes. En el gregoriano sería febrero, marzo. Para esta época María iba a tener 3 meses de embarazo y le faltaban 6, ¿cierto? Entonces vamos a contar 6 meses después de 3. Ella se fue después de los 3 meses, aquí nació Juan, se fue María, entonces 3. ¿Qué? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Jesucristo nació en el mes de agosto, septiembre. ¿Tiene algo que ver esta fecha con el 25 de diciembre? Nada que ver. Nada que ver. El año nuevo, según lo que establece el Señor en Éxodo 12:2, no sería diciembre, comienza en Abib Nisan. La palabra lo dice allí. Este mes será el principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. ¿Tiene algo que ver con el 31 de diciembre? Nada que ver. El 25 de diciembre es un día que popularizó la Iglesia Católica entre el siglo III y IV. En el año 354 después de Cristo, el obispo romano Liberio ordenó que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Cristo. Simplemente el Papa, el obispo, quiso que para esa fecha se trasladase para no perder sus adeptos cristianos y sus adeptos que no eran cristianos. Entonces unió esas dos fiestas. Y dice aquí, hay muchas historias sobre esto, muchas historias. Él unió eso con el nacimiento de Frey, el dios del sol y de la fertilidad. Pero también la historia nos da otro dato. La costumbre de la temporada navideña, especialmente la de tener y adornar un árbol, provienen también de la fábula babilónica, la cual decía que Semiramis, que era la reina del imperio asirio y madre de Tamuz, afirmaba que una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto, el cual sería su esposo muerto, Nimrod. Había un tronco allí seco, muerto, y de allí nació una rama, y ella dijo que su esposo Nimrod, como él sí había sido bueno y la gente lo quería, entonces ella dijo que esa rama que salió era
su esposo muerto, quien supuestamente, también esta misma reina de Asiria, dice que el esposo que se había muerto había revivido en la persona de su hijo Tamuz. Todo esto fomentó en ese pueblo costumbres idólatras, celebradas con rituales en unión con los egipcios, los romanos, etcétera, que adornaban los árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia. ¿Qué es la Saturnalia? Es una fiesta pagana celebrada el 25 de diciembre. Y dice que esa fiesta, los hombres se vestían de mujeres, las mujeres se vestían de hombres, los esclavos se vestían de amos y los amos de esclavos. Era una fiesta totalmente pagana. Allí se daban regalos los unos con los otros, celebraban días del tiempo, el cambio de tiempo, la agricultura, intercambiaban muchas cosas, entre esas pues los regalos, como ya les dije. En el siglo IV el cristianismo se estaba volviendo más prominente en la sociedad romana, así que fusionaron estas fiestas con el nacimiento de Cristo y los cristianos se adaptaron a estas fiestas, tal vez para el renacer de Cristo. El Papa Julio I fijó esta fecha como la Navidad. Miren cómo sutilmente nos enredaron en una fiesta pagana y muchos de nosotros vivimos esas épocas de adornar árboles en nuestras casas. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿A cuántos están engañando todavía mediante esas tradiciones de los hombres? ¿Cuánto dinero no gastan en diciembre trayendo un árbol de Navidad gigante y no sabemos lo que estamos trayendo para nuestros hijos, para esos niños que hacemos allí arrodillar debajo del árbol? No ignoremos la palabra de Dios. No la podemos ignorar para quedar bien con nuestro círculo social, con nuestra familia. No podemos torcer la palabra para darle gusto a la sociedad donde estamos, para darle gusto a nuestra familia. Nosotros tenemos que andar y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, y Él dice que no debemos hacernos imágenes de nada es de nada. La mente de nosotros es ligera. La mente de nosotros puede alcanzar a imaginarse cualquier cosa, y por eso el Señor dice que el corazón del hombre es engañoso. Pero nosotros tenemos la roca, que es Cristo. Nosotros no podemos ser llevados de aquí para allá. Nosotros tenemos que confrontar con la palabra lo que nos dicen, lo que vemos. No ignoremos la palabra del Señor. Isaías 44, 14 al 15 dice: corta cedros y toma ciprés y encina y crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y diremos: pero ¿cómo nos arrodillamos si el árbol está allí? ¿Cuántos no colocan los regalos debajo del árbol de Navidad? Y el 24 hacemos arrodillar a nuestros hijos buscando el regalo debajo de ese árbol. Y miren lo que
Leímos en Romanos 1, 21 al 32, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor puede hacer cuando nosotros somos desobedientes, cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira. El Señor es justo, el Señor no castiga, el Señor es justo. El Señor le da a cada quien lo que se merece. Efesios 5, 14 al 17 dice la palabra: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, mis hermanos. Cada día estamos viviendo y tenemos la oportunidad de cambiar nuestro camino. Cada día tenemos la oportunidad de obedecer. Dice la palabra: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es nuestra voluntad. Está escrita en 1 de Tesalonicenses 4:13. En 1 de Juan 2:15 el Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros el amor del Padre? Su misericordia, su bondad, su perdón. La sombra del Altísimo por la sombra de un árbol durante 5 días, un mes o qué sé yo. No amemos las cosas que están en el mundo, por muy bonitas que sean, por muy tradicional que sean en nuestro país. Apartémonos ahora que podamos. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. ¿Cómo abandonamos nosotros la misericordia de Dios por un árbol? Habacuc 2:18 dice la palabra: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ese árbol en la sala? ¿De qué nos sirve colgarle muñecos? No, yo no le voy a colgar bolas, le voy a colgar ositos, porque se ven más tiernos. Le voy a colgar renos. No, mejor moños, porque los moños no tienen nada que ver con eso. Manzanitas. Y ahora entonces fotos. Imagínense, todavía la cosa se está poniendo peor. ¿De qué sirve, dice el Señor? ¿De qué sirve todo eso que enseña mentira? Romanos 12:21 dice que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Nosotros tenemos que vencer es con el bien. Todas esas tradiciones, vamos a orar en nuestro hogar, vamos a compartir en familia. Eso no dice que no lo podemos hacer. Nosotros podemos compartir en familia y compartir también de vez en cuando la palabra en una de esas reuniones, aunque todos sean rebeldes, aunque a ninguno le guste. Llevemos, así sea la hora de la cena, y oremos con un versículo de la Biblia para todos. Podemos compartir, podemos tomarnos una copa de vino, pero de ahí a que nos emborrachemos, de ahí a que ya estemos intercambiando cosas que no son, ya eso es, hay una gran brecha. Recordemos que en Colosenses 3:6 dice la palabra que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, los hijos que andan en idolatría, la ira de Dios viene. No creamos que es que el Señor es sordo, que es que el Señor se ocupó mirando allí a la hermana Yaque porque ella le está pidiendo en este momento y yo me voy a aprovechar. Sus ojos están en todo lugar viendo a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos.
entonces la ira de Él viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Entonces, mis hermanos, espero que hoy les haya quedado claro que el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre, ni el 25. Está en ustedes enseñarles a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones futuras. Muchas gracias. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra y tu verdad, mi Dios. Gracias por hacernos entender, Señor Jesús, que tú eres un Dios celoso, Padre Santo, que tú visitas la maldad de los padres, Señor, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Gracias porque hoy, Dios mío, nos enseñas, amado Dios, que no debemos, oh Santo de Israel, masificarnos con las fiestas culturales de nuestra nación y de los pueblos, Señor. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, a tu verdad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, aunque esta carne nos llame, Señor, a hacer otra cosa. Ayúdanos a ser obedientes, mi Dios. Permítenos cumplir tus mandamientos. Permítenos llevar, Señor, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, mi Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Y sabemos que si tú estás con nosotros, nadie estará en contra de nosotros, mi Jesús. Gracias, oh amado Rey. Dejamos a todos tus hijos, Señor, en tus manos. Sé tú llevándolos, Señor, a sus hogares. Sé tú, Señor, recordando esta palabra, Dios mío, que nos diste hoy en sus corazones, amado Dios. Guárdalos en sus salidas y en sus entradas, Padre Santo. Gracias, mi Jesús, en el nombre tuyo oramos. Amén y amén y amén.